Welcome to Weaving Paths. Bem-vindos a Tecendo Caminhos, Bienvenido a Tejiendo Caminos. el podcast de la red Chamonix EULAS, el podcast que discute las relaciones birregionales entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Hola, muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. Estamos en un episodio más de Tejiendo Caminos, el podcast de EULAS. Y hoy tenemos el placer, el gusto de recibir a Julieta Selikovic, profesora acá de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario, porque estamos en el marco del congreso acá de EULAS en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, la profesora Selikovic nos está gentilmente recibiendo acá con la profesora María Victoria Álvarez, y entonces acá quedan también nuestros agradecimientos. Y bueno, muy buen día, Julieta, o buenas tardes ya, ¿no? Un gusto estar de nuevo aquí. Bueno, antes de que empecemos de hecho la entrevista, me gustaría que pudieras presentarte un poco a nuestra audiencia. Bien, bueno, yo soy Julieta Selikovic, como vos lo dijiste, soy doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario y tengo un máster en Relaciones Comerciales Internacionales por la Universidad de 3 de Febrero. Me dedico a la investigación, soy investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, el CONICET, y soy profesora de Economía Internacional en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Desde hace varios años me dedico a la investigación de los temas de economía política internacional y en particular desde la perspectiva de la EPI a las relaciones comerciales internacionales y la integración regional con, entre otras cosas, y un tema que en EULAS nos interesa mucho, la relación entre Mercosur y Unión Europea. Además de esto, estoy investigando los cambios que genera para la inserción internacional de los países latinoamericanos la dinámica geoeconómica global, esto es, la interacción entre geopolítica y los flujos económicos internacionales, comercio, inversiones, finanzas, bajo una nueva dinámica del orden internacional. Y el último de mis temas, el más viejo, pero que uno siempre tiene apego, es gobernanza económica internacional y el rol de la Organización Mundial de Comercio. Así que para mí siempre son temas que me apasionan mucho y que es un gusto tener espacios como este para contar y divulgar un poco la investigación y ayudar a entender qué es lo que pasa en el mundo en un contexto que es tremendamente dinámico. Perfecto, ¿no? Y justo vamos a hablar mucho de tus temas ahí de investigación y me gustaría justo arrancar más o menos por ahí, o sea, que has estudiado mucho el comercio y cómo las economías latinoamericanas se insertan internacionalmente. Y en el actual proceso de desglobalización o de fragmentación de las cadenas productivas, lo que quería preguntarte es, ¿cómo pueden las economías latinoamericanas insertarse de modo de que de hecho se les garantice crecimiento económico duradero, sobre todo teniendo en cuenta las propias asimetrías entre los países de la región? Bueno, la pregunta tiene mucha complejidad y vamos a ir desgranándola. Quiero tocar dos temas para arrancar. ¿Podemos hablar de una inserción internacional común para América Latina en el comercio internacional? Como primera pregunta. Y como la segunda, ¿existe esa promesa de desarrollo sostenible, con justicia, a través de la estructura del comercio internacional hoy? Creo que son dos aspectos que están en tu pregunta y que merecen primero un doble clic. La inserción internacional de América Latina en términos comerciales esconde bajo una primera aproximación de homogeneidad un montón de diferencias. América Latina participa poco en el comercio internacional, es junto con África las dos regiones que tienen menor incidencia en los flujos de comercio globales en términos regionales, aunque esconde algunos gigantes como Brasil y México, que sí son grandes actores en los intercambios de comercio global, y comparte además una inserción que podríamos llamar periférica en las cadenas globales de valor. América Latina en el comercio internacional se especializa en la exportación de productos primarios
e importa productos con mayor valor agregado, lo que ha llevado a conceptualizaciones como la del deterioro de los términos del intercambio. Pero no es una región homogénea. Tenemos dentro del Cono Sur los países del Mercosur que tienen una especialización agroexportadora destinada hoy principalmente hacia China y el resto de Asia. Los países andinos que tienen una especialización productiva en el sector minero, que son también commodities, pero que tienen particularidades y cadenas de valor distintas. México y Centroamérica mucho más articulado con los Estados Unidos que con China o Europa. Y entonces nos genera que después de ese primer velo o ese primer punto en común de una inserción periférica y poco relevante, a los países de la región por sus especializaciones productivas, quiénes son sus principales socios comerciales y sus trabas geográficas para llegar a los centros de consumo globales, les es difícil tejer una agenda de inserción internacional común. Con lo cual, ahí ponemos un freno y decimos, bueno, ¿quiénes en América Latina? La segunda parte de tu pregunta es, ¿puede el comercio internacional llevar a una inserción internacional con desarrollo, con sostenibilidad, con justicia? Y aquí América Latina se enfrenta a un problema. América Latina atraviesa una nueva década perdida. El concepto de década perdida es un concepto acuñado por la CEPAL para hablar del muy bajo crecimiento de las economías latinoamericanas en la década del 80. Si miramos los valores entre 2015 y 2025, la CEPAL nos dice, estamos ante una nueva década perdida. El PBI de la región de América Latina en su conjunto en los últimos 10 años creció la mitad de lo que había crecido en la década del 80, que era la década perdida original. En un contexto donde el comercio internacional se expandió, donde hubo bonanza en los precios de los commodities, donde países de la región tuvieron expansión también en nuevos minerales que ganaron importancia en la economía global. O sea, la región, es cierto, comercia poco, pero empezó a comerciar un poco más y aún así, década perdida. Y entonces ahí voy al corazón de tu pregunta. ¿Cómo podrían hacer los países de la región o cómo este contexto reproduce o no esta situación de dependencia y vulnerabilidad? Las estructuras actuales del comercio internacional hacen que a América Latina le sea difícil lograr ese desarrollo sostenible. América Latina, los incentivos que genera la estructura de comercio internacional hoy, la sostienen en un lugar de proveedor de recursos con poca complejidad agregada, con poco incremento de valor y sometida a un conjunto de reglas que a veces puede ser bastante injusto. Pienso Colombia como el principal exportador de papas, que tiene una demanda en la Organización Mundial de Comercio porque al intentar agregarle valor a esa papa y transformarla en producto congelado, fue demandada por la Unión Europea por generar un subsidio aparentemente controversial, y entonces la estructura de comercio actual y las reglas de gobernanza del comercio actual hacen que Colombia, principal productor de papas del mundo, tenga trabas para transformar esa papa en papa congelada y transformarse en un proveedor más complejo de alimentos en las cadenas globales. La fragmentación geoeconómica, la transformación de la economía internacional que estamos atravesando, donde producto de la disputa geopolítica empiezan a romperse reglas, genera para América Latina un cambio de dinámica de funcionamiento, pero es una incógnita si genera mayores oportunidades de desarrollo. América Latina, hasta la llegada de Trump en su segundo mandato, comienzos 2025, esto es durante la primera guerra comercial y el periodo de tensiones y reconfiguración que estuvo en el periodo de la administración Biden, fue un actor que obtuvo más ventajas que desventajas en la fragmentación geoeconómica. Uno no fue atacado directamente, hasta previo a Trump 2, no había sido atacado directamente por medidas de cambios en las reglas globales
o aranceles específicos del comercio internacional y había logrado en algunos casos, posicionarse como países conectores o articuladores. De hecho, los flujos de comercio de América Latina durante el periodo 2017-2024 se incrementaron su intensidad tanto con Estados Unidos como con China. Sin embargo, como mencionábamos, la década perdida dice comerciaste más, pero no necesariamente te desarrollaste. Obviamente que no le podemos pedir al comercio que resuelva todos los problemas. A partir de 2025 tenemos un escenario distinto con factores que pueden ser positivos y factores que son fuertemente negativos. En términos de los factores negativos, la guerra comercial de Trump o la política de Make America First Again y pongamos arancel como la palabra favorita del presidente de los Estados Unidos, puso a América Latina en una situación de profunda incertidumbre en las relaciones comerciales internacionales. Fragmentó los incentivos de la región a cooperar. Hay países, México, Brasil, Colombia, recibieron aranceles más altos. Países de la región como Argentina, que si bien se triplicó el arancel que enfrentaban en los Estados Unidos, pasó del 3% al 10%, obtuvieron la base y se vieron beneficiados frente a potenciales competidores. Y entonces fragmentó los incentivos de la región para eventualmente coordinar una respuesta. Y en tercer lugar, erosionó profundamente el valor de los acuerdos de libre comercio. Los países andinos, Chile, que tenían acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, se vieron afectados por las mismas medidas de aquellos como Argentina o Uruguay, que no tenían acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Ese mundo de los acuerdos de libre comercio parece haber quedado atrás. En ese contexto, China, por ejemplo, en lo que son productos agrícolas, empezó a importar muchos más soja y derivados de soja de Brasil y Argentina, y entonces en los primeros meses, desde abril hasta octubre, vemos un incremento de las exportaciones agrícolas de estos dos países, beneficiados por la disputa Estados Unidos-China por un lado. En el caso de Brasil sí hubo una baja de las exportaciones a Estados Unidos, en el caso de Argentina se mantuvieron. Y en tercer lugar, lo que sí vimos es una fuerte erosión de las reglas del comercio internacional. Y aquí empiezan a aparecer algunos países que con ambiciones de desarrollo autónomo empezaron a implementar planes de desarrollo, de industrialización, que podrían prometer una inserción diferente en ese comercio internacional. Y entonces vuelvo al punto de partida, que es: ¿puede este contexto generar una mejor inserción internacional de los países de América Latina? En algunos puntos sí, aunque los riesgos son altos, la incertidumbre es grande, y hay un punto que no podemos ocultar, que es que ese escenario lo que hace es fragmentar a la región, y va a ser muy difícil hablar de una coordinación comercial o de una inserción regional de América Latina, porque son muy pocos los países que pueden captar esas oportunidades y dar el salto a una mejor inserción. En el medio, incertidumbre. Perfecto. Bueno, ya agarrando un poco ese escenario sobre el cual hablaste, bueno, ya sabemos que estamos en un tiempo de rivalidad y tensionamiento comercial y político entre China y Estados Unidos. Y en ese sentido, ¿puede Europa representar una alternativa a la inserción comercial a los países de la región de América Latina? ¿O una asociación comercial más profundizada con Europa apenas refuerza la inserción comercial de los latinoamericanos pautada en provisión de bienes primarios al mercado internacional? El vínculo con Europa es claramente una vía de diversificación de riesgos, y en eso es valioso. Europa es, en términos agregados, el tercer socio. Estados Unidos o China, primero y segundo, según qué país miremos. Y Europa aparece como el tercer socio en América Latina. Claramente el ascenso de China desplazó a Europa. Europa otrora era el segundo socio de los latinoamericanos. Y en un escenario donde todos los países enfrentan un riesgo de que sus exportaciones se vean restringidas por una razón geopolítica.
de la más variada gama de cuestiones. La vinculación de cuestiones entre comercio y política exterior es muy estrecha y tiene los bordes desdibujados. Hoy no hay una separación como ficcionalmente se creía en la etapa de la globalización, en la cual la política y el comercio van por caminos separados. Hoy política y comercio están estrechamente vinculados y entonces los países de América Latina enfrentan un riesgo, que es que sus exportaciones se vean suspendidas, afectadas por aranceles adicionales, en función de decisiones de política exterior que pueden ir desde el apoyo a Palestina en la guerra en Gaza, la política migratoria del país, la política frente a cambio climático, o simplemente como pasó Estados Unidos-Canadá, porque el gobierno de Canadá utilizó un video con el discurso de Reagan respecto a aranceles que al presidente de Estados Unidos no le gustó. En ese contexto, Estados Unidos y China tienen mayor propensión a instrumentalizar, a weaponizar su comercio internacional que Europa. Europa tiene el mecanismo anticoercitivo como un mecanismo que promete ese weaponization, pero tiene menor agilidad para llegar a ese punto. Y entonces podríamos sospechar que el comercio de América Latina con Europa le da una vía de escape, le da una vía de aire a aquellos países que por su estrategia de inserción internacional eventualmente se vean conflictuados o con Estados Unidos o con China y que un tercio de sus exportaciones terminen coercionadas. Entonces, ahí el comercio con Europa se vuelve estratégicamente importante. Ahora, hay que cambiar un aspecto. En Europa el discurso es muy fuerte respecto de que América Latina es un socio para tener cadenas de valor confiables y baratas. Y eso implica que es muy difícil para los europeos aceptar agregarle valor a los bienes en el territorio latinoamericano. Hay un trabajo reciente que me gustaría recomendar de Goldenberg y Ruta, publicado en el National Bureau of Economic Research, que hablan de las transformaciones del comercio internacional y ellos dan en un punto crítico. Los países desarrollados hoy están menos dispuestos a absorber las exportaciones de los países en desarrollo, a absorber en sus economías que se desplace producción doméstica por importaciones de países en desarrollo, son más reticentes a ellos. Entonces, las estrategias basadas en exportaciones se encuentran con límites, con restricciones. En ese contexto, el discurso de la Unión Europea es muy claro. La Unión Europea busca limitar algunas cuestiones de acceso a mercado de los latinoamericanos a su economía, de poner algunas trabas, con Mercosur, Unión Europea, a octubre 2025 se encuentra con una nueva etapa de negociaciones que son las salvaguardas. La Unión Europea, la Comisión Europea, en vistas de obtener mayor apoyo para la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ha puesto sobre la mesa un mecanismo de salvaguarda que limita sustancialmente cuánto comercio puede generar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Convive una mirada mercantilista del comercio internacional que entiende que las exportaciones son buenas y las importaciones son malas, con una ambición de la Unión Europea de ser un gran jugador en el escenario internacional. Y en la relación América Latina lo vemos. Entonces, el comercio con Europa para América Latina es importante. Es un tercio. Es importante porque diversifica riesgos, pero tiene que tener una mirada de mejor distribución de los costos, del valor agregado, de las oportunidades para ser socios en el desarrollo y en un mundo más justo. Al menos te quería hacer una pregunta más, Julieta, justo sobre un artículo que escribiste recientemente con otras coautoras, que evaluaba justo los tratados comerciales de países latinoamericanos que tenían provisiones y
un carácter basado en el tratamiento especial y diferenciado, ¿no? El llamado Special and Differential Treatment. ¿Nos podrías explicar en qué consisten esos tratados y por qué son relativamente comunes en la región? O sea, en las conclusiones ahí, o sea, ustedes argumentan que los tratados con provisiones de tratamiento especial y diferenciado tienen por objetivo preservar el espacio para políticas industriales. Pero ¿sería esa la principal razón? Las cláusulas de trato especial y diferenciado son cláusulas que se incorporan en los acuerdos de libre comercio más o menos desde la década del 70. En la década del 70 entra la discusión sobre el desarrollo y el comercio en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, y a partir del año 79, esto en realidad un poquito antes, arrancan los 60, pero a partir del año 70 y 79 se empieza a plasmar en los nuevos acuerdos de comercio, primero multilaterales y después salta a los acuerdos de libre comercio. Y quizás esto nos vuelve a la primera pregunta de cómo el comercio lleva al desarrollo o no. Y hay un supuesto detrás de todo esto, que los países asimétricos, cuando los países son distintos entre sí, el comercio impacta distinto. Entonces, el comercio libre, completamente libre, nunca es completamente libre, pero el comercio con un marco regulatorio que prioriza y protege las dinámicas de mercado por sobre el Estado, puede generar derrames cuando las economías son similares. Pero cuando las economías son distintas, una es profundamente más importante su PBI que otra, genera un comercio que no derrama en desarrollo, sino que termina empobreciendo o limitando las posibilidades de ascenso de los países. Para eso, se reconoce que las reglas del comercio internacional pueden matizarse en función del nivel de desarrollo y darle a los países con menor nivel de desarrollo relativo plazos más largos para implementar las medidas, asistencia en la creación de capacidades, cooperación técnica, excepciones para proteger industrias que se consideran estratégicas, mecanismos para salvaguardar algunos principios o algunas prácticas. Y esto, inicialmente en la OMC, se lleva a los acuerdos de libre comercio. Los acuerdos de libre comercio son instrumentos agresivos. Nos sentamos entre un conjunto de países para profundizar las reglas del comercio entre estos socios, limitando las situaciones y condiciones en las cuales el Estado puede implementar instrumentos de política comercial que friccionen las fronteras. En los acuerdos de libre comercio, las cláusulas de trato especial y diferenciado van a preservar cierto espacio de políticas para los países con menor poder de desarrollo relativo. El libro que vos mencionás es un capítulo del libro que escribimos junto con Juliana Peixoto, Valentina Delich y Leticia Deibert, en un libro compilado por Rodrigo Polanco y Manfred Elzig, que discute la arquitectura de los acuerdos de libre comercio de América Latina. Nosotros en nuestra investigación lo que hicimos fue rastrear cómo aparecen las cláusulas de trato especial y diferenciado en un conjunto de acuerdos de países de América Latina, tanto comercio sur-sur como comercio norte-sur. ¿Por qué digo rastrear? Porque no hay un artículo modelo donde aparezca capítulo 1, artículo 2, este acuerdo tiene trato especial y diferenciado, sino que son cláusulas que están escondidas y que y una de las contribuciones que hace el artículo es proponer cómo identificar dónde se esconden esas cláusulas para entender cómo los países se aproximan al desarrollo. 3 conclusiones de qué es lo que dice este artículo y qué miramos. Como vos decís, el trato especial y diferenciado está presente en los acuerdos que firman los países de América Latina, más presente en los acuerdos norte-sur de vieja generación que los acuerdos sur-sur entre países y semejantes del sur global. Hay trato especial y diferenciado, pero es más acotado, sobre todo se concentra en darle plazos más largos a los socios con menor desarrollo relativo, dentro del Mercosur, Paraguay y Uruguay, o darles más excepciones. En segundo lugar, en los acuerdos norte-sur veíamos un poquito más de cláusulas de trato especial y diferenciado en los viejos acuerdos que en los nuevos. Cuando miramos nuevos, miramos el CPTPP, que es un acuerdo de nueva generación. Y ahí los países de América Latina que participan en ese acuerdo
aceptaron el mismo trato que economías de mucho más nivel de desarrollo. Esto nos habla de un cambio de perspectivas, de una menor situación de poder relativo. Ahí abrimos varias líneas de exploración y que quizás podemos encontrarnos en otro episodio de este podcast para poder abordarlas con más tiempo. Y un hallazgo interesante es qué pasa cuando comparamos los acuerdos de los países andinos con la Unión Europea vis a vis Mercosur, Unión Europea. Y ahí vimos que en el caso Mercosur-Unión Europea había mayor trato especial y diferenciado para los países del Mercosur que en ese otro acuerdo negociado con Colombia, Ecuador y al que después se suma Perú unos 15 años antes, con lo cual había cambiado también el posicionamiento de Europa o había otro escenario de poder. Y ahí tuvimos un hallazgo que no nos esperábamos encontrar. Hay cláusulas donde los países desarrollados se guardan para sí un trato mejor que los países en desarrollo. Y nos habla que todos estos elementos del comercio son, como venimos diciendo desde el comienzo, un aspecto político antes que un aspecto técnico. No podemos entender el comercio sin entender las dinámicas de poder en las relaciones internacionales. Bueno, muchas gracias, Julieta, por tu entrevista, por tu disponibilidad. Estoy seguro que todos nosotros aprendimos mucho y ya sabes que cuando quieras volver, el espacio acá siempre estará abierto. Gracias por la invitación y por tan interesantes preguntas. Muchas gracias por escucharnos. Escuchen todos nuestros episodios en SoundCloud, Spotify y YouTube. Nuestros episodios están disponibles en español, inglés y portugués. Síguenos también online. Estamos en X, Blue Sky, LinkedIn e Instagram. Visiten eulas.network para saber más. Muchas gracias. Obrigado. Thank you.